Por favor, tengan sus Biblias abiertas. Ahí en el pasaje que nos fue leído, Mateo 10, versos 32 en adelante. Mateo capítulo 10, a partir del verso 32. Y quiero comenzar con una frase. La prueba del compromiso de un discípulo llega cuando surge la oposición. Déjame repetirlo. La única forma de comprobar si alguien es un discípulo verdadero de Jesús es mediante el conflicto. Es cuando llega la oposición. Este es en esencia el mensaje de Jesús en estos versos. Y no es un mensaje fácil. No es un mensaje que a nosotros en nuestra naturaleza nos agrade. Personal y particularmente, ¿quién espera o anhela o desea encontrar conflicto, oposición, problemas? Nadie de nosotros. Pero si entiendo bien lo que está diciendo aquí Jesús, esta es la forma en que realmente nuestra fe, nuestro discipulado es puesto a prueba. Recordemos que Él está enviando en estos capítulos a predicar el Evangelio a sus discípulos. Él los ha comisionado, les ha dado autoridad, les ha dado de su autoridad, de su poder para hablar. Y les está enseñando qué significa ser sus discípulos. Y este pasaje que está frente a nosotros es muy desafiante, pero también de mucho ánimo. Así que prestemos atención, abramos nuestros corazones, abramos nuestros oídos y oremos para pedirle al Señor que Él nos hable por su palabra. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar en tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos por tu amor mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a los versos 32 al 33. En primer lugar, un verdadero discípulo reconoce la supremacía de Jesús en público. Básicamente el Señor está diciendo aquí que la única forma de saber si alguien es verdaderamente su discípulo es cuando enfrenta oposición, prueba, especialmente cuando testifica su fe en público. Porque ser su discípulo ocasiona que venga la crítica, la burla, los maltratos, insultos. Incluso, y esto es una realidad muy fuerte para los discípulos de Jesús en esa época, pero también para muchos discípulos hoy día, incluso provoca agresiones y hasta peligros mortales. ¿Y cuál es la forma más rápida y más fácil que tiene un discípulo para evitar la persecución? Para evitar que alguien le haga daño o haga daño a su familia, a sus seres queridos. La forma más fácil para evitar la persecución siempre fue la misma: negar tu fe en Jesús, negar que eres su discípulo. De hecho, eso fue lo que los romanos exigieron a los primeros cristianos cuando empezó la persecución. Niega que crees en ese tal Jesús y te salvarás. Te irás de aquí con un golpe en la muñeca y listo. Pero si tú persistes diciendo que crees en ese tal Jesús y que Él no murió en la cruz, sino que es resucitado, eres un sedicioso y la pena es la muerte. Pero Jesús ya ha dicho en el verso 28, en este mismo capítulo, que un discípulo de verdad no tendrá miedo de ser necesario incluso dar su vida por amor a Él. Así que un discípulo de Jesús, a pesar del riesgo, a pesar del temor que pueda tener, va a reconocer, va a confesar públicamente a Jesús
como su Señor, como Dios, como el Hijo del Padre Celestial. Hermanos, el discipulado de Jesús, el discipulado cristiano, es así de radical. Y no debemos olvidar esto. Porque creo yo que el mundo cristiano hoy día está en una tendencia de buscar el confort, el bienestar en términos humanos. Y en esa búsqueda de animar, de que los oyentes, de que los que se congregan sean animados, alentados, apapachados, hemos dejado de lado esta enseñanza que el mismo Señor Jesús en persona está diciendo. El discipulado de Jesús es radical. El discipulado de Jesús consiste en hombres y mujeres que no temen declarar públicamente que Jesús es su Señor, aun si eso consiste en que van a tener que pagar un alto precio. Por eso, el discípulo que intente evitar la persecución, que intente evitar el dolor físico, el maltrato o los problemas, negando a Jesús en público, en el fondo está demostrando que no es un discípulo verdadero. Y esto es fuerte porque muchos hoy día asistentes, congregantes a las iglesias, creen que son cristianos. De hecho, se les ha dicho que son cristianos porque alguna vez en su vida hizo una oración y listo. Y luego cumple una serie de protocolos religiosos, entre los cuales está, por supuesto, congregarse, participar de reuniones y ser muy feliz, compartir con los hermanos, cantar y escuchar un mensaje alentador y encontrar ayuda en tus problemas. Pero cuando vienen los problemas, cuando es hora de testificar tu fe, cuando te exigen, cuando te demandan, cuando alguien te cuestiona tu fe, no sabes qué hacer y cedes. No, pues está lo mismo, da lo mismo. Jesús dice que al que niegue públicamente a Él, que niega a Jesús públicamente, Él lo negará delante del Padre. Qué tremenda advertencia. Sí hay que moverlo nomás y va a... Pero como no tengo una presentación, no. Gracias, Diego. Es una tremenda advertencia. Así que, hermanos, este pasaje parte sí con una tremenda advertencia. Huyamos de sentir vergüenza de confesar a Jesús nuestro Señor. Yo sé, porque lo he pasado también. Hay momentos en que da vergüenza cuando sabes que la persona que es conflictiva, que es como antirreligioso, ateo y no sé, y que es súper agresivo, te viene y te pregunta, me entera que tú vas a una iglesia. Ahí viene la gana de decir, de evitar el conflicto. Uno no quiere entrar en conflicto, menos con una persona así. Y a mí me ha pasado, prefiero evitar. ¿Para qué voy a pelear con alguien? Pero al leer este pasaje, debo pensar seriamente, ¿no es eso negar públicamente? ¿No es eso ser vencido por el temor a un momento incómodo? Y de hecho, los discípulos enfrentaron temor de la muerte. La amenaza era, dime si eres cristiano o te mato. Y si eres cristiano te mato. Mi temor es, simplemente no quiero evitar un trago amargo con una discusión con un tipo pesado. ¿Cómo hemos llegado a ese punto? La iglesia nos hemos puesto tan débiles, tan frágiles. Este pasaje nos está llevando de vuelta al verdadero discipulado, al discipulado valiente, al discipulado... No, ojo, no les estoy diciendo que salgan de aquí, busquen el martirio. No les estoy diciendo eso, pero seamos valientes. No sintamos vergüenza de nuestro Señor, de demostrar, de decir, de hablar. Sí, soy cristiano. Sí, creo en Jesús. Creo que Él está vivo. Creo en un Dios que creó todo de la nada, que es soberano. Creo que Él ordena todas las cosas y en su gran amor murió por mis pecados en una cruz. Se hizo hombre y murió por mis pecados en una cruz y resucitó y hoy día está vivo. Creo, para ti puede ser que suene como una fábula, pero yo lo creo con todo mi ser. No tengamos miedo. Amén.
Seamos valientes. Y luego el Señor Jesús, lo que yo haría siendo predicador, después de decir algo duro, sería que lo siguiente que voy a decir sea algo suave, como para aliviar lo duro que acabo de decir. Pero Jesús, como predicador supremo que Él es, sigue adelante. Versos 34 al 39. Su mensaje no es más suave, porque Él dice, he venido para... Y que iba a afirmar cuál es su misión. He venido para... Y lo que dice a continuación es tan fuerte, tan chocante. De hecho, es tan opuesto a lo que muchas iglesias y pastores hoy día predican. Porque para muchos hoy día la misión de Jesús es que Él hubiera dicho, he venido para hacerles feliz. He venido para solucionar sus problemas, chiquillos. No tengan miedo de ser mis testigos en lo público, porque yo he venido para darles salud y bienestar. Yo he venido para que ustedes estén felices, porque los amo, porque eres lo más precioso para mí, eres la niña de mis ojos. He venido para que te vaya bien en todo. Pero ese no es el mensaje que dice Jesús. Y esos predicadores claramente no han leído sus Biblias o maliciosamente han decidido conscientemente no predicar lo que dice la Biblia. Porque lo que dice Jesús es fuerte, claro y directo. Dice que Él ha venido a traer conflicto. Él ha venido a traer división y persecución para sus discípulos. Wow. Pero yo agradezco al Señor que Él fue y es honesto con nosotros. Él no nos doró la píldora. Él no era de estos predicadores que quiere formar un séquito de seguidores endulzándoles un mensaje. Él fue sincero con sus discípulos. Chiquillos, esta es cuestión de vida o muerte. Es de vida o muerte. Y si ustedes van a ser mis discípulos, van a tener conflictos. Incluso, dice Jesús, en el mismo seno de sus familias. ¿Has visto este pasaje? Aún en su hogar, aún con los suyos. He venido, verso 35, he venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, alguien podría decir que eso último no es tan difícil. Pero... ¡Te reprendo! Verso 36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Wow! Ser un discípulo va a generar conflicto, incluso con los más cercanos. El Señor nos está anticipando aquí que ser sus discípulos, el discipulado de Jesús, se va a poner a prueba cuando tú testificas valientemente en lo público. Pero la verdadera prueba, quizá la prueba más dura, va a ser cuando tú tratas de vivir tu discipulado en la intimidad de tu hogar. Porque en un sentido es fácil ofender al que es contrario a la fe en lo público. Por último te peleas con esa persona, te insulta y al final cada uno se va y listo, ahí terminó. Pero en la casa, con los que te conocen, con los que están ahí contigo todo el tiempo, Jesús está diciendo aquí que no es suficiente con demostrar fidelidad a Jesús entre los discípulos, entre los no creyentes, sino también con los nuestros, en nuestro hogar. La prueba final se produce en el hogar. Y algo más que quiero decir que no quiero que se me escape es, ¿cómo hace el Señor las cosas? Hoy día el pasaje que Diego nos reflexionaba en Efesios, habla de la espada, ¿no es cierto? La espada del Espíritu, que en Efesios es el arma que el Señor nos ha dado para parte de la armadura del Señor para luchar la pelea espiritual. Aquí Jesús está hablando de otro tipo de espada. Él dice, yo he venido a traer la espada. Es la misma palabra, pero es otro tipo de espada.
Este verso ha sido malinterpretado, no es justificativo para, valga la redundancia, justificar una guerra santa. No es que Jesús ha venido para traer la espada a los musulmanes, por decir algo así, que es como se lo ha tomado muchas veces. Esta espada aquí es metafórica. Jesús está hablando del juicio de Dios. Claramente no está hablando de una espada literal. Y lo sabemos porque más adelante uno de sus discípulos va a sacar una espada literalmente y Jesús, para defender a Jesús. Y Jesús va a reprenderlo. Entonces no es una espada literal, es una espada metafórica. El punto de la espada es que el mensaje de Jesús trae conflicto, trae oposición. Así que Jesús no ha venido a suavizar el orden preestablecido de la sociedad. Esto es tan real, queridos hermanos. ¿Cuántos cristianos han enfrentado oposición dentro de la familia? Pero ¿sabes qué me sorprende? Que el mismo Señor vivió esa experiencia. El mismo Jesús, su madre y sus hermanos, antes de que llegaran a reconocer quién era Él, se opusieron a Él. De hecho, le rechazaron. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versos 53 al 58, hay una burla de sus hermanos. En Marcos 3:21, su madre y sus hermanos van para disuadirlo de que siga predicando, y Marcos lo dice literalmente porque creían que Él estaba fuera de sí. Después puedes buscar el pasaje, Marcos 3:21. María y los hermanos de Jesús pensaban que estaba loco. Y Juan 7:3 al 5, lo mismo. Entonces Jesús enfrentó oposición dentro de su familia y nosotros podemos esperar que habrá también oposición. Pero hay esperanza, hay mucha esperanza. Porque en la historia de la familia de Jesús vemos que más adelante sus ojos fueron abiertos. María y sus hermanos le reconocieron. De hecho, me fascina la historia de uno de sus hermanos, llamado Santiago. El que escribió la carta de Santiago fue hermano de Jesús. Y si tú lees la carta de Santiago en el verso 1, él no se refiere a Jesús como su hermano. Él no dice, les escribe Santiago, hermano del Señor. Él dice, les escribe Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Me encanta. Reconoció que su hermano era el Señor y él se vio a sí mismo como su siervo. Después de que lo vio como un loco. ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Está loco? Así que hay esperanza, hermanos. Puede ser que encontremos oposición en la familia, dureza, que haya familiares, seres queridos nuestros que no quieran escuchar el Evangelio. Pero eso no quiere decir que están perdidos. Hay una gloriosa y maravillosa esperanza. Pero sí, vamos a encontrar oposición aún en el hogar. Y siempre me ha llamado la atención la dureza de estas palabras en el sentido de por qué Jesús exige esta lealtad. Mira el verso 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y él encontraba tan duro esto. Ni el más respetado ni el más estimado de los rabinos en esa época exigiría este nivel de devoción. Ni el día de hoy, creo. ¿Qué pastor, por muy querido, famoso que sea, puede decir, hermanos, si ustedes no me aman a mí más que a sus hijos, no son dignos que sea su pastor? ¿Quién puede decir algo así? Pero Jesús dice eso. Si ustedes aman a su padre y a su madre más que a mí, ¿por qué esta exigencia de Jesús ofende? Nos impacta. Pero hay que entender por qué lo dice. Hay un poderoso trasfondo bíblico detrás de estas palabras. Si tú vas al Antiguo Testamento, palabras similares fueron escritas en la ley. Palabras que dicen, amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El Dios y creador de todas las cosas dice y exige lealtad y amor absoluto, porque amar algo o alguien más que a Él, fuera de Él, es idolatría, porque Él es digno de ser amado, de ser respetado, porque es Dios, es el creador, es el ser supremo, el todopoderoso. Entonces, calza conmigo cuando Jesús dice lo mismo, porque Jesús implícitamente aquí está afirmando su divinidad. Él es Dios hecho hombre. Por eso Él puede exigir amor absoluto de sus discípulos. Porque no estamos amando a un simple hombre, por muy grande y maravilloso que sea, como un buen líder, como un buen pastor. Él es Dios hecho hombre. Él es el creador, es el Señor. Él es el único digno de adoración y devoción absoluta. Lo hemos cantado, toda lengua confesará, toda rodilla se postrará ante Él, porque Él es divino. Entonces, es correcto que Jesús pida este amor absoluto. Ahora, cuando Él dice que el que ama a su padre o a su madre, a su hijo, más que a Él no es digno, no está diciendo que debemos despreciar a nuestros padres, a nuestros hijos, o que no debemos honrar a nuestros padres. Lo que está diciendo aquí es que como sus discípulos, el primer lugar siempre debe ser Dios. Siempre debe ser Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Solo amando a Dios por sobre todas las cosas, vamos a poder amar como corresponde a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Hermanos, la cultura israelita era muy similar a la nuestra. Eran muy apegados a sus familias. Muy apegados a sus familias. A las actividades familiares, a los carretes familiares, a las celebraciones, festejos, cumpleaños. Y también cuando surgía una necesidad familiar, estaba ahí toda la familia. La familia era muy importante para el israelita. Y eso es muy bueno. Pero también tiene un lado peligroso. Porque la familia tuvo una tendencia de reemplazar a Dios o el compromiso que ellos tenían que tener con Dios. De que compromisos familiares reemplacen o aparten compromisos espirituales con Dios. Recordemos en este mismo evangelio, en el capítulo 8, el discípulo que le dijo al Señor: yo dejado todo por ti, Señor, tan solo déjame ir a enterrar a mi padre, apegado a su familia. Y yo me he preguntado, ¿cómo me habla este texto? ¿Cómo te habla a ti ahora, hoy? No quiero yo decir esto es así, pero quiero pedirte que examines tu vida, cómo organizas tu vida, tus decisiones, cómo vives como familia y cómo el Señor, cómo puedes responder al Señor en amor y devoción, poniéndolo a Él en primer lugar, aún por sobre la familia. Así que dejemos que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Amén. Jesús dice que la prioridad debe ser Él, por encima de todos los demás. Y luego dice en el verso 38, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Este es otro de los versos más malinterpretados del Nuevo Testamento. Y he escuchado en muchos contextos este verso. De hecho, anoche me venía a la mente mientras estaba retorciéndome de dolor con la mano en la guata. Ya me imaginaba a alguien que me venía: Martín, no te preocupes, toma tu cruz y sigue al Señor, ¿no? O cuando viene alguien, un problema en el trabajo, toma tu cruz y sigue al Señor. Como que aplicamos este verso a cualquier situación de problema. Tomar la cruz no significa soportar estoicamente cualquier pena, cualquier dolor, por más doloroso que sea, en tu vida, sino que significa
adoptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Recordemos el contexto. Jesús está hablando aquí de ser discípulos que testifican en lo público, que testifican en la familia, que enfrentan oposición. Esa es la cruz. La cruz que Jesús está advirtiendo aquí, que debemos tomar y seguirle. La cruz que debemos cargar es esa oposición. La batalla que enfrentamos, el dolor que enfrentamos, que puede ser físico, que puede ser emocional, que puede ser espiritual, pero que es un dolor que viene producto de nuestra fidelidad a Cristo. Mi dolor de guata sí puede ser originado por un tema espiritual, puede ser originado por un tema de comida, de alimentación, y sí, es doloroso, pero no viene porque yo testifiqué fielmente a Cristo y resultado me dolió la guata. ¿Se entiende? Entonces no podemos aplicar este verso a cualquier cosa. Tomar la cruz es, en este contexto, la persecución, la oposición. Tomar la cruz es incluso cuando se rompen relaciones por causa del Evangelio con seres queridos. Yo he conocido jóvenes a quienes han expulsado a sus padres de su casa porque han llegado con la noticia de que se habían hecho cristianos. Conocí el testimonio de un joven en Santiago. Mi hijo de ahí me contaba que uno de sus amigos andaba en una búsqueda espiritual y buscó tarot. Llegaba a la casa, aprendí tarot. ¡Oh, qué interesante! Cuéntame los papás. Luego venía se encontró con los Bahá'í. Ahora estoy yendo a la iglesia Bahá'í. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué interesante! Cuéntame. Luego iba con los mormones. ¡Ah! ¿Y de qué trata? Pero el día que llegó, estoy en una iglesia anglicana, soy cristiano. Eso no. Eso no. Todo menos eso. Y lo expulsaron de su casa. Estaba viviendo con un amigo del David, el famoso Juaco. Es así. Esa es la cruz que Jesús está hablando aquí. Se trata de seguir sus pasos cuando hay oposición. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a los últimos versos, 40 al 42. Finalmente, Jesús concluye su mensaje de la misma forma que él comenzó. Aquellos que van a ir en su nombre, que van a predicar su mensaje con su autoridad, ya les había dicho antes, donde los reciban, entren y digan, pasa a esta casa. Si les rechazan, salgan y límpiense, sacúdanse el polvo de sus pies. Y aquí termina de una forma similar. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Porque hasta ahora sí que era duro el mensaje. Vamos a enfrentar oposición. Jesús ha venido a traer la espada. Pero aquí está lo hermoso. Nuestra misión es llevar salvación. Y eso hace la pena. Hace que valga la pena tener que llevar la cruz de la oposición. Porque estamos y somos portadores del mensaje de Cristo. No hay mayor honra que esta. Qué maravilloso que Jesús diga, el que los recibe a ustedes me recibe a mí. Está diciendo ustedes, me llevan a mí. Me llevan a mí. Vamos con la autoridad de Jesús mismo. Y cuando alguien nos recibe el mensaje, cuando alguien nos escucha, incluso cuando alguien nos ofrece un vaso de agua fría, según el verso 42, está siendo bendecido. ¡Qué maravilloso! En el verso 41 Jesús compara a los discípulos con profetas y justos. Dice, el que reciba un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa. Nos está comparando con profetas, porque los profetas portaban el mensaje de Dios. Y luego nos compara, dice, el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá igual recompensa. Nos está comparando con hombres justos, con aquellos que portan la justicia del reino de Dios. Hermanos, nuestro trabajo como cristianos no es una pérdida. Aunque debamos enfrentar persecución, conflictos y problemas, no es una pérdida. Hay una recompensa maravillosa. Hay frutos eternos de bendición. Estamos en el negocio de contribuir y colaborar con Cristo en la salvación de la humanidad. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, no le estás compartiendo esta
iglesia, este club de amigos, le estás dando la salvación, la oportunidad de que sea salvado. No estamos promocionando el Club Anglicano San Juan. Estamos dando vida. Estamos llevando al Salvador con nosotros. No hay nada más hermoso que ser portadores de la presencia del Señor como profetas y justos. Tanto es así que Jesús dice, cualquiera que les dé uno de estos pequeñitos a que sea un vaso de agua fría, tendrá una recompensa. No hay trabajo más honroso que ser discípulo de Jesús que comparte el Evangelio. Hermanos, ánimo, tomar la cruz. No he venido a poner al hijo en contra de su padre, suena duro, pero lo que dice aquí, las recompensas son grandiosas. Y como les decía, yo creo que si somos fieles, veremos esas recompensas aún en nuestros hogares, aún en aquellos que se oponen. De hecho, el testimonio fiel de cristianos frente a sus martirizadores salvó. ¿Cuánta gente ha sido salvada? Porque cuando ofendieron, cuando agredieron al cristiano, recibieron palabras de amor, de perdón. El mismo Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él exhala, cuando Él muere, el centurión que estaba ahí, el que había atravesado su cuerpo con la lanza, de repente al ver al Hijo del Hombre muerto, dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El sufrimiento fiel de los santos es una poderosa arma de salvación. Así que cualquiera que nos reciba, cualquiera que reciba nuestro mensaje, tendrá la más grande recompensa. Hermanos, sigamos llevando el mensaje, sigamos llevando el amor de Cristo. Cristo está con nosotros, en nosotros. Amén. Amén. Oremos.